Buen día, jóvenes. Buenos días. Continuamos con el tema de transferencia de calor en estado estacionario. Estábamos viendo el significado de la resistencia térmica y su analogía con la resistencia eléctrica. Nos quedamos también revisando la conveniencia de un coeficiente combinado que involucra los efectos de convección y radiación para un cálculo aproximado de la resistencia que cubre esos dos efectos. De hecho, más adelante vamos a ver que ese efecto de convección y radiación se puede interpretar como una resistencia en paralelo. Comentábamos también en la clase anterior que la resistencia térmica tenía una analogía con la resistencia eléctrica para esas dos formas de colocar las resistencias, en serie y en paralelo, en donde cuando tenemos un sistema en serie, las resistencias térmicas se suman de forma directa, y cuando se tiene un sistema en paralelo, se suman el inverso de la resistencia total, que es igual a la suma de los inversos de las resistencias individuales. Esto que se hace con el coeficiente convectivo y con el coeficiente de radiación es una aproximación bastante razonable, donde podemos ver la aplicación de los sistemas de resistencias térmicas en serie en este ejemplo, donde se vuelve a comparar otra vez las resistencias térmicas con las resistencias eléctricas, pero a diferencia de la pared anterior que estábamos analizando, voy a regresarme aquí, esta pared en donde se visualizaban los efectos de la conducción, ¿sí? Aquí ya están involucrados tanto convección como conducción. Si recuerdan, en la clase anterior hice algunos comentarios con respecto a eso, ¿verdad? O sea, se veía el análisis de la pared para la transferencia de calor por conducción con la finalidad de establecer la ecuación o la ley de Fourier para la conducción de calor. Sin embargo, estaba la posibilidad de tener también efectos convectivos en la parte interior y en la parte exterior, si se quería ver así, de la pared, ¿sí? En este ejemplo, en la figura 3.6, se puntualiza el efecto convectivo en la parte interior partiendo de una temperatura del ambiente, ¿sí? O temperatura del medio identificada como temperatura del medio 1, hasta la temperatura del medio 2 hacia el otro lado. ¿Cuál es la conveniencia, lo que vamos a ver aquí, de utilizar redes de resistencias térmicas? En este caso, nosotros entre la temperatura del medio 1 y la temperatura de la superficie 1 tendríamos una resistencia por convección, suponiendo que el fluido que esté en contacto con la superficie de la pared, que en este caso puede ser aire, está en movimiento, ¿sí? Entonces, habría una resistencia por convección aquí, una resistencia por conducción entre las superficies de la pared y finalmente una resistencia por convección en el exterior entre la superficie exterior y la temperatura del medio exterior. Partimos del hecho o de la simplificación de que la razón de la transferencia de calor es constante, no cambia. Eso quiere decir que lo que se transfiera por convección hacia la pared se va a transferir por conducción a través de la pared y va a salir por convección, o se va a dar la transferencia de calor por convección desde la pared hacia el exterior. Y eso lo podemos ver en este planteamiento textual que se hace aquí y que se respalda con la ecuación 3.13 y después se interpreta en base a las resistencias térmicas en la ecuación 3.14. ¿Sí? Aquí decimos que si la razón de la transferencia de calor es constante, entonces la razón de la convección de calor hacia la pared, que estaría representada por esta parte, ¿sí?, sería igual a la razón de la conducción de calor a través de la pared, que estaría entre esas dos temperaturas o entre esas dos superficies, y también sería igual
a la razón de la convección de calor desde la pared, de aquí hacia el medio, siempre y cuando la razón de la transferencia de calor se considere constante. ¿Sí? ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos determinar la temperatura en esta superficie, pero no contamos con la razón de la transferencia de calor? Pudiéramos hacer o imaginarnos un cálculo ahí. Permítame un segundo para establecer ese punto. Ahí están viendo ya la pantalla en blanco. Sí, profe. Ok. Tenemos, voy a exagerar un poquito el espesor de la pared. Va de 0 a L. ¿Sí? ¿Cómo está la señal de internet? ¿No se está cortando mucho? Sí, profe, sí está como medio cortado. Ok, déjenme hago entonces un ajuste aquí. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ahí me dice si se escucha mejor. Permítame un segundo para regresar otra vez a la pizarra. Ahí están viendo ya la pizarra otra vez en blanco. Sí, profe. Ok. El punto es el siguiente con las resistencias térmicas. Tenemos una temperatura del medio 1, una temperatura del medio 2, una temperatura de la superficie 1 y una temperatura de la superficie 2. De forma sencilla, pudiéramos decir que la transferencia de calor o el comportamiento sería de esta forma. De hecho, aquí habría que poner esta temperatura en la parte de acá abajo. Nada más para que sea un poquito más visual el gradiente de temperatura. ¿Sí? Entonces, si nosotros sabemos que hay una diferencia de temperaturas en este punto y es por convección, la razón de la transferencia de calor por convección, vamos a ponerle en el interior, sería igual H por A, temperatura del medio 1 menos la temperatura de la superficie 1. ¿Estamos de acuerdo? Esto se referiría a ese punto o a ese espacio. ¿Sí? Dentro de la pared, la razón de la transferencia de calor
por conducción sería igual a K por A, T1, temperatura de la superficie 1 menos temperatura de la superficie 2, sobre el espesor que es L. Y finalmente, en este espacio, la razón de la transferencia de calor por convección en el exterior sería H del exterior, aquí sería del interior, área de la sección transversal, temperatura de la superficie 2, menos la temperatura del medio 2. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok. ¿Qué necesitamos para poder calcular la razón de la transferencia de calor? Sí, bueno, antes de eso, si decimos que la razón de la transferencia de calor es constante, entonces la razón de la transferencia de calor por convección en el interior es igual a la razón de la transferencia de calor por conducción y es igual a la razón de la transferencia de calor por convección en el exterior. Lo que entre, ¿sí? O lo que pase del interior a la pared va a ser igual a lo que circule a través de la pared y va a ser exactamente lo mismo que salga de la pared hacia el medio exterior para mantener estas temperaturas constantes una vez que el proceso esté estable. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito para poder calcular la razón de la transferencia de calor por convección en el interior? Necesito el coeficiente convectivo en el interior, necesito conocer el área de la sección transversal. Esta no hay problema porque la puedo medir, las temperaturas igual y se pudieran medir, pero vamos a suponer que contamos con el coeficiente convectivo en el interior, contamos con el coeficiente convectivo en el exterior y tenemos los datos de la conductividad térmica de la pared. ¿Sí? Entonces, para poder calcular esta razón de la transferencia de calor, necesito el coeficiente convectivo, el área de la sección transversal, la temperatura del medio y la temperatura de la superficie interior. ¿Qué pasa si yo tuviera un dato aquí de 25 grados centígrados como temperatura del medio y tuviera un dato de 3 grados centígrados como temperatura del medio exterior, pero no contara con esta temperatura ni con esta? ¿Sí? ¿Cómo determino la razón de la transferencia de calor? ¿Cómo cuantifico el flujo de calor que pasa desde la parte interior hacia la parte exterior? Lo que conocemos hasta el momento, o de lo que nos pudiéramos acordar un poquito más, sería, bueno, calculo la transferencia de calor por convección en el Profe, exterior. Sí, disculpe dígame. que me interrumpa. Me está diciendo Saúl que si lo puede aceptar, por favor. Leiva. No tengo solicitudes pendientes aquí. Ah, déjeme le digo. No, no tengo ninguna pendiente, pero hasta aquí es, dígale que se conecte y aquí lo acepto inmediatamente. Bien, entonces, el objetivo sería determinar la razón de la transferencia de calor en este sistema que está compuesto por tres partes: convección en el interior, conducción y convección en el exterior. Si quisiera calcular la razón de la transferencia de calor, me iría a lo básico, tratar de calcular la razón de la transferencia de calor por convección en el interior o en el exterior, o bien calcular la conductividad, perdón, la razón de la transferencia de calor por conducción a través de la pared. Si lo hago en el medio interior, este lo desconozco, eso es lo que estamos suponiendo. Este sí lo conozco, este sí lo conozco, este también lo conozco, pero no tengo el dato de la superficie. Puedo calcular la transferencia de calor por convección en este caso, así como está. Eric Reinaga. Dígame, profe. Puedo calcular la razón de la transferencia de calor con esta primera opción, así como está, con los datos que tengo.
Pues según yo, haciendo un despeje no se podría. ¿Ok? ¿Cómo le hacemos? De hecho, no tendríamos que despejar porque esta es nuestra incógnita, la razón de la transferencia de calor. Lo podemos calcular así como está. Este dato sí lo tenemos, este también, pero este no. Entonces yo creo que no se podría. Exacto, no se puede, ¿verdad? Nos hace falta este dato, así como está, no se puede. Muy bien, gracias. Segunda opción, vamos a calcularlo utilizando la ecuación de Fourier. Vamos a ver si por conducción podemos. Conductividad térmica, área de sección transversal, temperatura de la superficie 1, temperatura de la superficie 2, sobre el espesor. ¿Sí? Esta es nuestra incógnita, es lo que queremos calcular. Contamos con la conductividad térmica, es lo que estamos suponiendo. Contamos con el área de la sección transversal. Conocemos el espesor, pero no tenemos ni la temperatura de la superficie 1, ni la temperatura de la superficie 2. ¿Sí? Ivonne Herrera, podemos calcular la razón de la transferencia de calor con esa información en el caso 2, así como está. Ivonne Herrera, Le mandó un mensaje por la caja de mensajes. no tiene micro. Ok. Se supone que usted lo puede activar ahí. En su usuario. Pero bueno, vamos a tomar su respuesta, la respuesta que escribió aquí. ¿Sí? Dice que yo no le permito. A ver, está muy raro. Permítame un segundo. A ver, Joel Castelo, Sí, dígame. ¿usted no tiene problemas con el audio? Creo que no. Ok. Era un... A ver, vuelva a activar su audio, Joel. Sí. Ok, permítame ahí. Voy a desactivarlo desde aquí. Ahí está desactivado su audio, ¿cierto? Bueno, no me va a poder contestar, pero me aparecen las mismas opciones exactamente para todos. Entonces, se supone que cada quien vuelva a activar su audio, Joel. Ahí está. Ahí está. Entonces debe de ser un detalle de su aplicación de Zoom. Pero bueno, para no perder mucho tiempo, está bien la respuesta. No podemos calcular la razón de la transferencia de calor porque no contamos con ninguna de las dos temperaturas de la superficie. Y el último caso sería si calculamos la razón de la transferencia de calor nuevamente por convección, pero en el exterior. Contamos con el coeficiente exterior, área de la sección transversal, temperatura de la superficie 2 menos la temperatura del medio 2. Conocemos este. Queremos calcular la razón de la transferencia de calor, pero no tenemos la temperatura de la superficie 2. Entonces tampoco se puede calcular la razón de la transferencia de calor. ¿Qué pasa si utilizamos el concepto de redes de resistencias térmicas? En lugar de utilizar cada una de las ecuaciones, utilizaríamos el concepto de resistencias térmicas. Voy a borrar toda esta parte de aquí para permanecer en la misma página. La utilidad que tiene o la practicidad de las resistencias térmicas es que yo puedo decir que la razón de la transferencia de calor es igual
tomar los datos de temperatura que tengo desde el inicio hasta el fin, que sería temperatura del medio 1 menos temperatura del medio 2. Ahí tengo la diferencia de temperaturas sobre la resistencia total. ¿Sí? ¿Quién representa la resistencia total? La resistencia total es igual a la resistencia por convección en el interior, más la resistencia por conducción, más la resistencia por convección en el exterior, donde la resistencia por convección en el interior es igual a 1 sobre H del interior por el área de la sección transversal. La resistencia por conducción es igual a K por A, perdón, a L sobre K por A, y la resistencia por convección en el exterior es igual a 1 sobre el coeficiente del exterior por el área de la sección transversal. Fíjense en algo, esta es nuestra incógnita. ¿Conocemos la temperatura del medio? Suponemos que sí. ¿Sí? Cuando planteamos esto dijimos, tenemos la temperatura del medio interior, el coeficiente, la temperatura del medio exterior, el coeficiente, conocemos la conductividad térmica y el espesor de la pared, pero no contamos con esta temperatura ni con esta tampoco. Si lo planteamos utilizando la analogía de resistencias térmicas, como se trata de un sistema de resistencias en serie, nuestro sistema de resistencias térmicas quedaría de la siguiente forma. Temperatura del medio interior y luego entre la temperatura del medio interior y la temperatura de la superficie 1 hay una resistencia que es por convección. Entre la temperatura de la superficie 1 y la temperatura de la superficie 2 hay otra resistencia que es por conducción. Y entre la temperatura de la superficie 2 y la temperatura del medio 2 hay otra resistencia que es por convección. ¿Sí? Contamos con la temperatura del medio interior, contamos con la temperatura del medio exterior y podremos calcular la resistencia total. Como son resistencias en serie, se suman. Y fíjense aquí, tenemos el coeficiente convectivo interior y el área de la sección transversal, entonces sí podemos calcular la resistencia por convección en el interior. Contamos con la conductividad térmica, el espesor y el área, también podemos calcular la resistencia por conducción. Y finalmente, tenemos el coeficiente exterior y el área, también podemos calcular la resistencia por convección en el exterior. Quiere decir que si utilizamos esta analogía, este razonamiento, utilizando las resistencias térmicas, sí es viable calcular la razón de la transferencia de calor, ¿sí? Utilizando el concepto de resistencias térmicas. ¿Por qué? Porque no necesitamos los datos de la temperatura de la superficie si tenemos la información de los extremos. Al calcular la razón de la transferencia de calor, ¿sí? Utilizando esta herramienta, ese valor que tengamos aquí en watts, ¿sí? Va a ser igual a la razón de la transferencia de calor por convección en el interior, a la de conducción y a la de convección en el exterior. Esa es la utilidad que tienen los sistemas de resistencias térmicas. Y facilitan los cálculos para obtener un valor aproximado, ya sea de la razón de la transferencia de calor o de algún valor de temperatura o de los coeficientes convectivos. Entonces, este sistema que viene aquí es precisamente lo que acabamos de ver en el pizarrón, ¿sí? La resistencia por convección asociada a este espacio, la resistencia por conducción asociada a la pared y la resistencia por convección asociada al espacio exterior. La resistencia total sería la suma de las resistencias térmicas individuales y de esa forma podemos calcular la razón de la transferencia de calor sin necesidad de contar con la temperatura de las superficies, ¿sí? Considera ahora la transferencia de calor unidimensional en el estado estacionario a través de una pared plana de espesor L, lo que acabamos de analizar, área A y conductividad térmica K.
que está expuesta a la convección sobre ambos lados hacia fluidos a la temperatura T del medio 1 y T del medio 2, con coeficientes de transferencia de calor H1 y H2, respectivamente, como se muestra en la figura 3.6. Si se supone que la temperatura del medio 2 es menor que la temperatura del medio 1, la variación de la temperatura será como se muestra en la figura, es decir, de este punto hacia este punto, con esa dirección de izquierda a derecha. Y si suponemos que la razón de la transferencia de calor es constante, la magnitud del flujo de calor va a ser igual para los dos mecanismos, el de conducción y el de convección. El de convección en la parte interior y en la parte exterior. Entonces tenemos que la razón de la transferencia de calor por convección es igual a la razón de la transferencia de calor por conducción y nuevamente es igual a la razón de la transferencia de calor por convección en el exterior. De aquí, estas son diferentes formas de escribir esto mismo exactamente. Fíjense que aquí está, no perdamos de vista esos signos de igualdad, ¿sí? Esta forma de expresar la ley del enfriamiento de Newton está en función de su resistencia térmica. Tenemos la diferencia de temperatura y tenemos su resistencia térmica, que es el inverso de este producto, ¿sí? Es exactamente lo mismo, nada más que escrito de otra forma. Lo mismo para la conducción en función de su resistencia térmica y lo mismo para la parte exterior en función de su resistencia térmica por convección. Y esta sería la forma en la que se escribiría ya dándole la asignación de resistencia por convección y por conducción a cada uno de este conjunto de valores, ¿sí? Para que finalmente nosotros podamos decir que podemos calcular la razón de la transferencia de calor utilizando los extremos, las condiciones del medio interior y exterior, que son las que conocemos, para calcular la razón de la transferencia de calor, porque es la única vía, ¿sí?, para poder calcular ese valor. Ya vimos que ni utilizando la ley del enfriamiento de Newton sola, ni utilizando la ley de Fourier sola, se puede calcular la razón de la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque necesitaríamos forzosamente las temperaturas en la superficie. Y si utilizamos la herramienta de resistencias térmicas, se facilita el cálculo y podemos obtener un valor para ese flujo de calor, ¿sí? Lo que viene aquí a continuación nos indica que la resistencia total es la suma de las resistencias individuales para un sistema que está en serie: convección, conducción, convección, ¿sí? Si este es un sistema en serie, entonces, ¿cuál sería un sistema en paralelo? Este, por ejemplo, donde está de forma conjunta la convección y la radiación, este es un sistema en paralelo, ¿sí? Y más abajo viene cómo determinar la resistencia asociada a este sistema en paralelo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bien. Podemos decir entonces también, esto es importante, si lo quieren subrayar, poner una nota. A esto se le llama el salto de temperatura, ¿sí?, que después va a tomar relevancia, una mayor relevancia cuando veamos resistencia por contacto. Es el cambio de temperatura entre dos puntos. Más adelante vamos a ver que a esto se le conoce como delta T de la interfase. Pero podemos determinar el cambio de temperatura multiplicando la razón de la transferencia de calor por la resistencia térmica total, ¿sí? De aquí también sale el concepto del coeficiente de transferencia de calor total identificado como U, ¿sí?, que es el inverso de la resistencia total. Esto lo van a ver ustedes creo que el semestre que entra, cuando vean intercambiadores de calor, ¿sí? Entonces, si quieren hacer una nota de la página 140, aquí está el coeficiente de transferencia de calor total identificado como U, ¿sí? Y tiene las mismas unidades que el coeficiente convectivo, watts sobre metro cuadrado Kelvin, o puede expresarse también como watts sobre metro cuadrado grado centígrado.
Cuando ustedes obtengan el valor de la conductividad, por ejemplo, que tiene unidades de watt sobre metro Kelvin o watt sobre metro grado centígrado, cuando obtengan los valores de las tablas, no vayan a tratar de convertir el valor que se da en la tabla, ¿sí? Si está expresado en esta forma, watts, vamos a suponer que estamos hablando del coeficiente de conducción y que las unidades son watts sobre metro Kelvin. No vayan a quererlo convertir para pasar la unidad a grados centígrados, porque no sería correcto, ¿sí? Únicamente se expresa por unidad de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que pueden expresarlo igual en Kelvin que en centígrados y la magnitud no cambia, ¿sí? En este tipo de sistemas donde tenemos capas múltiples, ¿sí? Es decir, diferentes materiales, se hace exactamente lo mismo. Se establece el sistema de resistencias térmicas colocando las resistencias que se involucran en el sistema. Si nosotros tenemos efectos convectivos en el interior y en el exterior, hay que considerarlos. Entre la temperatura del medio 1 y la temperatura de la superficie de la primer pared, hay una resistencia por convección que es esta, ¿sí? Luego, en la pared, una resistencia por conducción asociada a este tipo de material. Nos damos cuenta que son materiales distintos porque tiene un valor de conductividad diferente al de la pared 2, ¿sí? Aunque no lo tengamos numéricamente, lo tenemos aquí de forma algebraica, K1 va a ser diferente a K2. Y el espesor, suponemos que pueden tener un espesor distinto, la primera pared al de la segunda pared. El asunto aquí es que se colocan las resistencias térmicas y consideramos a este sistema como un sistema en serie. Por lo tanto, la resistencia total va a ser la suma de estas resistencias individuales para poder determinar la razón de la transferencia de calor, ¿sí? Antes de ver el ejemplo y para que quede un poquito más claro, vamos a ver, voy a irme hasta redes generales de resistencias térmicas para que vean cómo es un sistema en paralelo. Este sería un sistema en paralelo, ¿sí? Donde tenemos no en la dirección, se le llama sistema en serie cuando los materiales, ¿sí? O los efectos de la transferencia de calor están uno enseguida del otro, en la misma dirección del flujo de calor. Cuando tenemos materiales sobrepuestos, esta sobreposición de materiales corresponde a una resistencia térmica en paralelo. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer una sola resistencia para este conjunto y sumarla en serie con las demás. ¿Qué quiere decir? Si hay efectos convectivos de este lado, este efecto convectivo estaría en serie con estos materiales, pero estos materiales entre sí estarían en paralelo, ¿sí? Y a su vez, estos materiales estarían en serie con el sistema convectivo en el lado 2. Denle, bueno, todavía nos quedan 5 minutos. Vamos a ver el primer ejemplo de redes de resistencias térmicas. ¿Dónde estamos aquí? Vemos aquí nuevamente el sistema de resistencias térmicas y cómo podemos hallar la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3, suponiendo que tenemos nada más estos dos valores de temperatura y que contamos con los coeficientes convectivos y con las conductividades térmicas, las propiedades del material y el espesor. Se puede abordar de diferentes formas. La forma de resolver esto puede ser más de una o más de dos. Lo vamos a ver cuando empecemos a hacer los ejercicios, ¿sí? Para que vayan relacionándose con la aplicación de estos conceptos. Aquí nos dice que podemos calcular primero, por ejemplo, si conociéramos la temperatura 1, aplicar la ley del enfriamiento de Newton o la ecuación
para convección utilizando la resistencia térmica, ¿sí? O bien utilizar la diferencia de temperaturas desde el inicio hasta el fin para calcular la razón de la transferencia de calor. Y una vez que tenemos la razón de la transferencia de calor, calcular cualquiera de las temperaturas, seleccionando espacios como desde la temperatura del medio 1 hasta la temperatura 2, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver esta pared. Este es un ejemplo muy sencillo, porque aquí la transferencia de calor sería por conducción. ¿Sí? Y se considera una pared gruesa de 3 metros de alto y 5 metros de ancho. Esto nos permite calcular el área de la sección transversal. Y 0.30 metros de espesor sería la distancia que hay entre las superficies. Suponemos que el flujo de calor es de izquierda a derecha, de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Aquí nos muestran gráficamente el gradiente de temperatura, ¿sí? La conductividad térmica de la pared es 0.9 watts sobre metro grado centígrado, o se puede expresar como 0.9 watts sobre metro Kelvin. ¿Sí? A eso me refiero, esta propiedad es por unidad de temperatura. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resultan ser 16 y 2 grados centígrados respectivamente. Esto es lo que genera o lo que motiva la transferencia de calor, esa diferencia de temperaturas. ¿Qué es lo que va a hacer la pared o el interior de la pared? Resistirse a este movimiento, ¿sí? O a este flujo de calor. Vamos a suponer que las temperaturas permanecen constantes a 16 y a 2 grados centígrados durante todo el tiempo del análisis. Determine la razón de la pérdida de calor a través de la pared en ese día. Si nos dan las temperaturas de las superficies, básicamente lo que estamos analizando es lo que pasa dentro de la pared. ¿Qué mecanismo, conducción, convección y radiación tendríamos que utilizar para calcular la razón de la transferencia de calor? Evelyn Hernández. Evelyn Hernández. Breta Félix. Brenda Félix. Evelyn Hernández y Brenda Félix. Se va a eliminar su asistencia. Irán Vázquez. Aquí presente. ¿Qué ecuación o qué mecanismo estaríamos utilizando aquí? Si estamos analizando solo lo que pasa en la pared, conducción, convección o radiación. Mecanismo que pasa a través de la pared. ¿Cuál estaríamos utilizando o cuál estaríamos analizando? ¿Conducción, convección o radiación? Conducción y convección, ¿no? No hay temperatura de los medios interior y exterior, entonces sería solo conducción.